en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del video podcast La Cosa. Estamos hoy muy contentos de recibir a un politólogo que para quienes hicimos esta carrera, quienes hemos tenido esta profesión, es un profesor de profesores, maestro de maestros. Estamos recibiendo a Óscar Botinelli, que todos lo conocerán porque es el presidente de Factum, desde hace muchos años que trabaja en análisis político, bueno, experto en sistemas electorales, en sistemas de partidos, en temas de democracia. Óscar, un placer recibirte. Muchas gracias. Podría prolongar la presentación, pero soy más de presentaciones cortas porque si no la gente se me ruboriza si empezamos a sacar currículum. Bueno, dicen que cuando uno tiene un buen currículum basta una frase. Ya está. Cuando uno lo tiene, empieza a Hay que nombrar. empezar a ponerle... Fue de asistente a un congreso, lo vieron en la puerta y tiene un certificado. Es verdad, está buena esa. ¿A vos cómo te gusta presentarte, politólogo? Sí, Te politólogo sienta cómodo. o cientista político, Cientista sobre político. todo en el exterior se usa mucho lo de cientista político. Está ¿no? bien, cientista político, entonces vamos por eso. Un gusto, Óscar, que estés acá. Bueno, temas de conversación tenemos muchos y amplios, porque la invitación tenía que ver con conversar sobre la democracia, ¿no? Y sobre algo que empezó como una sensación quizá, o una noción de que se venía deteriorando de alguna manera los niveles de confianza o de apego o de cercanía de la población con el sistema político, como una tendencia quizá más de mediano plazo, y a eso le empezamos a poner algunos números, ¿no? Empieza a haber algo de evidencia que marcan esa elección. Ustedes como Factum, hace poquito, la pasada semana, sacaban una investigación donde hacían un poco de esto, de recoger evidencia fáctica que iba en ese sentido sobre cuestiones de desinterés y de insatisfacción de los uruguayos y las uruguayas con cómo estaba actuando el gobierno, la oposición. En fin, si querés arrancamos por esto último como un disparador de esta información que ustedes recabaron y abrimos la conversación a pensar un poco más en tendencia de mediano plazo. Sí, el tema es a ver, la democracia tiene muchas definiciones. Un poco uno diera la tesis, la teoría, que las democracias como sistemas plurales funcionan cuando hay partidos políticos más o menos sólidos y estables. Si no, la representación termina siendo cambiante, muy cuestionada. Y el partido no es que exista formalmente, no es solamente que se vote, sino que se confíe. Cuando uno otorga una representación, a veces puede buscar la democracia directa. En Uruguay tenemos plebiscitos, referendos, esos de los países que realmente más practica a escala de nación, de Estado nacional, la democracia directa. Pero también la representación es algo, bueno, yo otorgo a un partido, un conjunto de personas, mi representación porque entiendo que sus ideas, su visión del mundo es la mía. Y confío en ellos. Bueno, el tema es que confío mientras confío. Claro. Y hay un momento que puedo no confiar. ¿Qué estamos viendo hoy? Que más o menos cerca de un tercio de la población, alrededor de eso, está en un sentimiento entre descreimiento y falta de confiabilidad en la política de los políticos. Esto es un tema importante. A su vez vemos que una parte muy importante de los que votaron a la oposición, no estamos hablando de qué opinan los frente amplistas de la oposición, no, los que votaron a la coalición republicana, hay una cantidad predominante que considera que la oposición está actuando peor que el gobierno, el oficialismo. Pero que la tercera parte de los que votaron a este oficialismo, a este gobierno, están desconformes o consideran que no está mejor el oficialismo que la oposición, sino al revés. Entonces tenemos tres indicadores y hay un cuarto, cuando vemos este clima de alta confrontación política, que la gente abrumadoramente prefiere el entendimiento y el diálogo y no la confrontación. Vale decir, los dirigentes políticos se están moviendo en un mundo de falta de sintonía con sus propios representados, no con los del otro lado. ¿No? Otra cosa, bueno, ¿pero qué quiere si votó al otro? No. Sí. El que lo votó a uno está desconforme. Entonces
es un tema importante. Hace 10 años, 8 más bien, porque acá recién arranca un gobierno que ya está todavía más preocupante. La gente terminó de votar en lo nacional en noviembre y estas cifras son como todavía no se cumplió un año. Hace 2 periodos, estamos hablando prepandemia, último gobierno del Frente Amplio, un gobierno que estaba desilusionando. A mitad de camino, más o menos, digamos 2017, 16, 17, nos daba que un poco más del 20% estaba en una situación como esta. Claro. Cuando vemos la elección o el proceso, nos encontramos que apareció Novik con un gran resultado en la elección de Montevideo, después se achica, pero no en favor de lo que podemos llamar lo clásico. No. Y aparece, bueno, como lo más exitoso, Cabildo Abierto, que obtiene 3 senadores de primera, nunca se ha dado en la historia de Uruguay, y 11 diputados. Pero aparece y aparece Salle, que, como digo yo, pegó en el palo y no entró esa vez. Sí, le falta apenas. Apenas, y el Peri, que sí entró y holgadamente. Pero los partidos tradicionales, a Sartori, que sale segundo, le gana nada más que a Larrañaga, que a Antía. La calle Pou puso la carne en el asador, lo cual le permitió ganar con comodidad, pero no tanto porque hubiera votado mal Sartori, sino porque generó un envión de gente diciendo, no, Sartori no, voy a ir a votar a la interna para que gane la calle Pou. Y lo mismo pasó en el Partido Colorado con Talvi. Y observamos que del 12% que votó el Partido Colorado en el 19, la cuarta parte, cuando llegó noviembre votó al frente. Claro. Y cuando uno investiga, bueno, hubo un fenómeno Talvi, no Colorado, que era gente que venía a votar al frente, sobre todo astorismo, y en el 2019 vota Talvi, vota lo que era distinto, nuevo, además apareció con un perfil más socialdemócrata, no tan liberal. Y de Cabildo también, de ese 11% que sacó Cabildo, 3, la misma cantidad, 3 del total del electorado, la misma cantidad que los que llamamos ex frente amplistas talvianos, eran frente amplistas mujiquistas que votaban a Cabildo. Y que después volvieron a votar al frente. Y que votaron en noviembre a Martínez. Sí, sí. Si votaron al frente, votaron en contra de la calle por el Partido Nacional, bueno, vaya a ver, ¿no? Es decir, ese 20%, estamos hablando de lo que ya se vio, se canalizó a través de opciones nuevas, aún dentro de los partidos tradicionales. Sí. Ahora no sabemos qué va a pasar. O sea, también lo que nosotros vimos que de todas esas opciones, el Partido de la Gente, que apareció como una fuerza Novik, como una fuerza descomunal, todavía no con ese nombre, en las departamentales de Montevideo, cae muchísimo y en octubre ya no es la fuerza que tenía, pero pone un diputado. Y no llega a la elección del 24, desaparece. Cabildo Abierto, que fue el gran éxito, de 3 senadores, queda fuera el Senado. De 11 diputados, 2. Bueno, es un éxito sobrevivir, pero con una caída muy grande, muy fuerte. El Peri, que holgadamente obtiene la banca, la pierde quedando por debajo de la mitad de los votos para una banca. Se desinfla. Sartori pelea y va segundo en un acuerdo con el realismo, pero no obtiene la banca. No es nada y no es la fuerza ni cerca que tuvo en el 2019. Y Talvi se fue a los 4 meses de ser ministro, pero se va del ministerio, cosa que era entendible, la incompatibilidad de un cabeza partido con un gobierno hiperpresidencial como el de la calle Pou. Resulta que se va del ministerio, se va del Senado, se va del Partido Colorado. Se va del país. Y se va del país. No sabemos dónde está. No, sabemos que está en el planeta Tierra. Por ahí. De ahí no se fue. Pero entonces, resulta que esa insatisfacción buscó caminos alternativos y en líneas generales, salvo una excepción, esos caminos desilusionaron. La única excepción es Gustavo Salle, que pegó en el palo, no entró. Y ahora acumuló y entró. Y entró con 2 bancas holgadas. Casi entra al Senado. Casi entrando al Senado y a la tercera banca. Le faltó algo, pero
el Partido de Identidad Soberana es el cuarto partido del Uruguay, el de Salle. Estuvo por encima de Cabildo Abierto y por encima del Partido Independiente, hablando de dos partidos que entraron al Parlamento. No es que estamos hablando de partidos de pocos votos, que hubo varios. No. Identidad Soberana quedó por delante de Cabildo Abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una incógnita. Porque una cosa fue pegar el palo, no entrar y ser una reserva, un recambio 5 años después, que estar 5 años en una línea política que lo está exponiendo, bien, mal, regular. Ahí vendrá cómo reaccionan los que votaron y sus potenciales votantes. Pero lo que estamos viendo es, no nos olvidemos otra cosa, el Frente Amplio, que tuvo expectativas más allá de lo razonable, había el famoso ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta, que era disparate e innecesario. Pues no sirve nada ganar en primera vuelta cuando sin ganar en primera vuelta se puede tener mayoría parlamentaria como lo tuvo Mujica y como lo tuvo el segundo Vázquez, ¿no? Eso era de yo quiero ganar y además por goleada. ¿Y para qué? Y bueno. Aparte se te da una expectativa que incluso termina siendo perjudicial, porque todo lo que no sea eso es una derrota. Pero además, lo que era absolutamente seguro, ahí nos ligamos nosotros, solo Factor es el único que dice que la suma partido de la coalición le gana al frente. Bueno, le ganó, sucedió, sin duda, no fue que hubo que esperar el último voto como en La Valleja para la intendencia. Fue holgado. Fue holgadísimo. Es verdad que el frente quedó compensado porque la forma, la arquitectura que eligió la oposición llevó a la pérdida de bancas por todos lados y con más votos que el frente quedó, sí, con más bancas en diputados, pero con 2 bancas menos en el Senado y quedó con holgada mayoría en el Senado del frente. Pero lo que vimos que del 39%, que fue la caída brutal que tuvo al terminar sus 15 años de gobierno, ahora subió en octubre del año pasado al 44%, no al 48, 50%. Pero resulta que en mayo, en las departamentales, volvió a bajar al 39%. Es decir, no retuvo los votos de octubre, votó igual que cuando perdió el gobierno. Entonces, el Frente Amplio, una cosa que esté en el gobierno, que le da un gran holgura, pero no está sólido. Pero tampoco se ven sólidos a los otros partidos. Y esto otro genera, bueno, cuidado con una sociedad que está o apática o descreída, que no es lo mismo que la apatía, ¿no? Entonces estamos en un momento que el sistema político todo tendría que poner un poco las barbas en remojo, porque la democracia no solo va a festejar cuántos años hay, sino sostenerla, ¿no? Sí, de todo lo que el raconto que nos hacías de esta última década, de cómo se ha desarrollado el sistema político y cómo se ha desarrollado el vínculo de estos disconformes, llamémosle, ya sea por apatía, por desinterés o por insatisfacción, como con la democracia. Ahí se me abrían unas cuantas pestañas, ¿no?, en el navegador. Una de ellas es, igual, en el raconto que vos haces, uno podría decir, este descontento ha encontrado canales hasta ahora. Ha encontrado canales. Ha habido, o sea, de parte, digamos que la demanda se ha encontrado con oferta, ¿no? La demanda de algo distinto, de innovación o de desinterés por lo que hay, ha encontrado actores que le han respondido, sin que eso se haya estabilizado en el tiempo. Es decir, bueno, han surgido como respuestas que luego se pincharon. Ahora está Salle, no sabemos qué va a pasar, pero en definitiva, si uno mira la foto larga, uno encuentra como que el sistema funciona, porque el sistema da respuestas. Bueno, a ver... ¿Cómo pensás vos eso? ¿O decís que eso no alcanza como para quedarnos tranquilos? El sistema funcionó más o menos. A ver. Cuando viene el crujido de los dos partidos tradicionales y empieza a aparecer una tercera opción. Digamos que no funcionó tanto porque algunos optaron porque había que cambiar las cosas por las armas contra el gobierno y otros porque desde el poder del Estado también las armas. Es decir, no era tan clara y así tuvimos lo que tuvimos. Pero lo cierto es que después de salir del periodo autoritario encontramos que Uruguay procesa un muy lento y sólido recambio donde se pasó casi que de un bipartidismo a otro bipartidismo. Tenemos un partido Frente Amplio que, bueno, 39-44%, un partido nacional que los votos estuvo entre el 27 y el 31%. Partido Colorado sí cumpliendo un papel
de tercer partido que en algún momento puede ser más que tercero, un poco el rol que tuvo inicialmente el Frente Amplio, y el sistema se reconvirtió sin crujidos, Sí. ¿no? Bueno, esa fue una solución. Cuando llegó la crisis, en esta vez más económica, no una crisis tan de orden tan multicausal como la de los años 60, ¿no? La crisis del 2000, había una alternativa. Había una alternativa y además la crisis no fue tan fuerte en materia de cambio de voto. Claro. Porque cuando vemos los crecimientos del Frente Amplio, fue mucho estable. mayor el crecimiento que hubo entre la elección del 84-89, proporcionalmente, El salto que el ese. que hubo del 99 al 4. Lo que pasa que sí, empujó valga la redundancia, empujó el empujón final y llegó al gobierno. Hay un tema que también afecta a todo esto. El Frente Amplio se transformó primero para la sexta parte o quinta parte del país, después para cerca de un tercio, después para el 40%, en el sueño mágico de lo que cambiaba. Y como pasa con todo sueño mágico, no solo el que llega con mucho menos planes de lo que cree que tiene, con menos soluciones de las que cree, eso es inevitable, sino, y este es un fenómeno muy importante, cada uno pone en ese sueño algo propio. Me acuerdo que nosotros hacia el 2004 empezamos a hacer un estudio tipo cualitativo. Decimos, bueno, decime, tú, ¿qué crees que puede pasar con tu vida o con lo que tú aspirás o el Uruguay si gana el Frente? Bueno, tal cosa. Y tú, resulta que si hacían esto, Aquello era imposible. aquello era imposible y además ese se enojaba y se levantaba y al revés. Es decir, y es un fenómeno lógico. Esa es la representación política también, ¿no? Que se ponga un exceso de magia. El tema es que 15 años después, bueno, la magia no existe. No funcionó y vino desilusión. Y el tema que la diferencia que tuvimos con el proceso que empieza pre-71 al 2004 es que ahora no se ha encontrado un recambio. Entonces hubo un ensayo hacia el 2019, en ese quinquenio ese ensayo termina fracasando y ahora empieza una nueva distanciamiento, desilusión, como lo quiero llamar, que hay que ver cómo se canaliza. Bueno, una es normal, que sería que las propias fuerzas tuvieran una capacidad de resiliencia, de reciclaje. De ofrecer distinto. Bueno, los estamos escuchando. Claro. ¿No? ¿Dónde está la disconformidad? Bueno, corrijamos esto. El vino nuevo, no de viejo, como se decía del vallismo, ¿no? Exacto. Bueno, ofrecer los mismos vehículos con otros Bueno, nombres. Con otros. Y además con contenidos que la gente demande. Claro. El tema que estamos viendo, un sistema político que está un poco autista, porque cuando vemos la oposición, es lógico que estén decepcionados los opositores, porque lo que están viendo es que en lugar de hablar de los grandes problemas del país, están hablando de no, porque fulano ocupa un cargo que no debía y no dedica todas las horas, y bueno, la vida de la gente no cambia por eso. Sí, menudencias, o los insultos en el Parlamento, o episodios muy... Los agravios, terminar 2 interpelaciones a los gritos, una se llegó a votar, otra no, a los gritos, a los insultos. Pero además, a mí me llama la atención lo del tema de la estancia María Dolores, la estancia de esta colonización. Sí. La forma en que termina todo el proceso, que es con la oposición, incluyendo a Salle, yendo a hacer una denuncia judicial. Pero que se discutiera un tema ideológico de fondo. Sí, era una buena discusión, una discusión interesante, ¿no? Yo diría 2 cosas. La primera, la interpelación tenía que haber durado 60 minutos. ¿Por qué? Bas Ferreira, gran maestro de la lógica, enseñaba que la discusión termina cuando se llega a la base de cuál es el fundamento de la discrepancia. Cuando llega el fundamento de la discrepancia, yo no te convenzo a ti, ni tú me convences. No tenemos mucho para discutir. Para mí está bien que el Estado compre campo y para ti está mal. Y acá la diferencia es, si las tierras son un valor que debe ser, puede ser gestionado, puede ser regulado, dirigido por el Estado, y se mide en términos del efecto social buscado, el fin o social. es un bien de mercado y se mide en términos de mercado.
Y son dos concepciones legítimas, válidas, que corresponden a dos modelos distintos de país, de Sin duda. mundo, y que podrán discutir 60 horas y van a seguir pensando lo mismo. En todo caso, sí, para la opinión pública, para que cada uno vea los argumentos, para qué lado se inclina. Ahora, tú sabes muy bien que en las facultades, de las distintas disciplinas, si mire, usted puede estar 3 años investigando una tesis, llega a 1000 páginas de datos, de información, pero todo esto, si usted realmente lo supo hacer, lo puede exponer entre 30 y 60 minutos. Y si no los pone en 60 minutos, que no supo hacer la investigación. Esa es la realidad. Lo que decía Einstein, si no es capaz de explicárselo a su abuela es porque no entiende Exacto, el tema. Cuando decía, bueno. ¿No? Entonces, vimos interpelación del gobierno explicando 10 horas por qué tiene que resolver, anular o cambiar el proyecto de abastecimiento de agua de Montevideo, el proyecto Neptuno. Bueno, es mucho 10 horas. Yo la verdad que no la seguí. No, nadie. En un momento el número de personas que estaban mirando la interpelación fuera del Palacio no llegaban a 100. Sí, absurdo, ¿no? ¿No? Bueno. Pero resulta que cuando termina todo esto, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, Cabildo Abierto no, Identidad Soberana. Identidad Soberana, van a la justicia a denunciar irregularidades con efecto penal. Entonces, la pregunta es esta. Es decir, que ustedes no están discutiendo ideológicamente. Si no hubiera habido estas irregularidades, ¿estaba bien que el Estado compre tierra? ¿O cuestionaban que el Estado compre O tierra? al revés, si hay irregularidades, ¿para qué haces la interpelación? Andá y denunciá, Bueno. porque lo que hay es un delito, no hay nada para discutir políticamente. Además, ¿no? Digo, pero se denuncia posterior a la sí, interpelación. sí. Es como no lograste el efecto que querías con la interpelación. Sí, pero el efecto era, de alguna manera, en ese sentido, el senador Sebastián da Silva fue el que planteó inicialmente en los términos más claramente ideológicos la oposición, así como el ministro Fratti también lo planteó en los términos ideológicos. Y ahí, yo diría, ahí se terminó la interpelación. Esa era una buena discusión. ¿No? Era una buena discusión. ¿Usted está de acuerdo con el modelo? No era lo que dice Sebastián da Silva. ¿Usted está de acuerdo con el modelo de país que expone Sebastián da Silva? ¿O está usted de acuerdo con el modelo de país que expone el ministro Fratti? Si se quiere, en términos más coloquiales, lo que dice el negro da Silva o el canario Fratti, como le guste. ¿No? Bueno, pero el tema es que cuando termina yendo a lo penal es que ya no importaba el modelo de país. No. El tema es si había 4 votos, no sé bien cuáles son las denuncias, o no sé qué documento, no sé qué, el Tribunal de Cuentas está bien y que todo el país lo compre con organización. Bueno, no creo que sea la posición de por lo menos los 3 partidos de la coalición republicana que presentaron la denuncia. Entonces, esto está demostrando que hay hasta una pérdida de norte. Lo mismo del lado del gobierno. Resulta que le cuestiona al presidente de la organización que hace la compra y va y lo cambia. Sí. Por algo que puede ser cuestionable, que era colono, pero resulta que sostenía que además había habido otros casos. Uh-huh. Y resulta que en lugar de librar la batalla ideológica de primero, no. Entonces cambiamos. ¿Para qué? ¿No? Sí. Igual ahí abrís una discusión que también está bueno meter en esta charla, que es un mecanismo que ha funcionado mucho durante los gobiernos, sobre todo el Frente Amplio, me acuerdo de los primeros 15 años y ahora se vuelve a reiterar, que es esto de esta judicialización de la política, ¿no? Básicamente es un fenómeno que vos tendrás mucha más referencia histórica de cómo ha sido esto en Uruguay. Pero yo recuerdo muchos casos durante los gobiernos del Frente Amplio en los cuales algunos, llegaron a tener algún andamiento judicial, otros no. Pero esta idea de lo que no puedes ganar en la cancha, ir a reclamarlo a la AUF, ¿no? Como dicen los futboleros, ir a reclamarlo a la mesa. También los que van a la justicia contra la AUF. Y también, ese es otro problema. Pero la cosa más complicada. Sí, pero es una forma como de procesar la diferencia política en la cual básicamente se busca, tratar de generarle algún caído, algún daño a un gobierno, diciendo, a ver si se encuentra por el lado judicial alguna veta para atacar cuando políticamente no se tiene digamos, las herramientas, por ejemplo, para censurar a un ministro o para torcer una política pública, ¿no? ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Te parece? Bueno, a ver, la judicialización política, el término comienza en los años 90 en Europa. Sí. El Manu Pulite, ¿no? El Manu Pulite de los italianos. El verdadero nombre es Tangentopoli. Mani Pulite era un nombre accesorio que es el que más se extendió en estos países. Tangentopoli, tangente es el término que se usa en Italia
acá sería coima. Ah, mira. ¿Ah? Sí. Por el tangente, está bien. Por ir de costado. Tangentópolis es la ciudad o el mundo de las coimas. Ah, buenísimo. Para ser claro. Tangentópolis, buenísimo. De Mani Politi suena todavía más civilizado. Sí. Que dice manos limpias. El tema es este. La insatisfacción con el funcionamiento de las democracias más o menos funcionales se resolvían por los que estaban en condiciones de hacerlo, básicamente con golpes autoritarios, militares o policiales. Sí. ¿No? Y eso fue un método muy utilizado, ni hablar en América Latina, sobre todo Centroamérica, el norte de Sudamérica, y digamos el golpe final es el colapso de los regímenes autoritarios, tanto en la Europa del Sur, Portugal, España, Grecia, como en el cono sur de América, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay incluido. La tercera hora de la democracia, ¿no? Desde la muerte de Franco en adelante. Bueno, sí, 78 en adelante. en el caso de Europa del Sur, desde ahí, yo diría, la verdad que no es desde la muerte de Franco, es desde la revolución de los claveles en Portugal y de la caída de los coroneles en Grecia. Lo de Franco es el tercer momento. ¿Qué ocurre? Ya no tiene legitimidad social un golpe de fuerza, ni militar ni policial. Y empiezan dos mecanismos. Uno que apenas lo menciono, porque es un largo desarrollo, que se les llama los golpes parlamentarios o convencionales. Es decir, los parlamentos excediendo sus funciones o sin fundamento suficiente, destituyendo al jefe de Estado. Lo que le hicieron a Dilma, para que la gente más o menos... Claro, yo diría, ubique. más atrás, a Lugo, en Paraguay. Es verdad, en 2012. Hubo algún caso en Bolivia también, pero el más resonante en estas latitudes del sur del mundo, el de la destitución o remoción de Dilma Rousseff. Ese fue un método. Pero el otro método... Sí, estirar las ideas de los juicios políticos, estirar de una forma que permita Sí, bueno, encontrar cualquier vericueto el caso para... de Lugo, evidentemente, estaba en una impopularidad total, Sí. muy cuestionado personalmente. Sin apoyo parlamentario. Bueno, creo que votó 1 o 2 A favor, de todo sí. el Parlamento a favor de él. Pero lo que era claro que lo destituyeron como si fuera un régimen parlamentario porque estamos en contra de lo que hace. No que hubiera causas Sí, judiciales. delitos. Sí, fundados. Y lo de Dilma Rousseff es porque había presuntos delitos los que la rodeaban. No hubo una acusación contra ella. Y las pedaladas, que era adelantar dinero de los presupuestos, una cosa Bueno, absurda. sí, no, lo que en Uruguay se llama transposición de fondos, Claro. transposición de rubros. Sí, Yo sí. tengo dinero para este rubro, no me alcanza la plata, lo paso para este otro. Sí, es una cuestión contable, podemos decir ahí. Claro, es un ingenio contable que, traducido políticamente, bueno, entonces vamos a destituirlo. Pero lo más importante es la judicialización política, que empieza en Italia y no es casual. Así como fue importante la caída de los regímenes autoritarios, fue importante la caída el fin de la Guerra Fría. Italia era el país más bloqueado de Europa porque tenía cerca de medio país a favor del Partido Comunista, un poco más para el otro lado. Y bueno, era el desequilibrio de la Guerra Fría que pasaba con Italia. Entonces el Partido Comunista tiene un cierto bloqueo al acceso al poder. Y la única vez que cuando hubo un proceso de querer hacer lo que se llamó el compromiso histórico, terminó Sí, con los socialistas. y terminó con el secuestro y muerte del autor desde la democracia cristiana, que fue Aldo Moro. Lo secuestra una guerrilla de izquierda, pero que hace el favor a todos los tenedores del poder. Pero ¿qué pasa? Que ese sistema que no se podía renovar había generado una corrupción fenomenal. En realidad, como decía un ex primer ministro italiano, no, pero no era corrupción personal, nadie se enriquecía, era para financiar a los partidos políticos, Bueno, lo que puede ser, ¿no? Lo que puede ser. Lo cierto es que eso no empezó en 1990 y salta en el 91 y en el 92 salta esto, no, venía de décadas. Tema que, bueno, hay que evitar que lleguen los comunistas al poder. Entonces, cuando ya no había peligro, bueno, ahora vamos a barrer con todo esto. Y se hace desde la vía judicial.
Lo cierto es que desde 1993 a la fecha, Italia no logró reconstruir un sistema de partidos después de haber tenido desde 1943 o 45 o 46 a el 93 uno de los sistemas de partidos más sólidos de Occidente. Lo destruyó y no lo reconstruyó nunca más. Pero no terminó en Italia la judicialización política ahí. Después vino contra Berlusconi. Y ahí sí, se formó una asociación de magistrados que combativamente pedían la persecución de Berlusconi, ¿no? Los magistrados. Sí, una cosa, un actor político central. Y la izquierda apelando a los magistrados para impedirle presentar elecciones. Finalmente, en 2011, es un personaje muy cuestionado, Berlusconi, pero termina siendo sacado, aún teniendo mayoría parlamentaria, proscripto. De golpe de Estado. No, ahí es por el gobierno, con una presión muy grande de Angela Merkel en Alemania, de Sarkozy en Francia, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario, porque no aceptaba las políticas de recortes de salarios, jubilaciones y de despidos que le exigían. Es decir, un gobernante centro-derecha se había plantado contra eso, voló. Y a partir de ahí empiezan los procesamientos. La elección del año 17 no puede presentarse y ahí, bueno, si fue decisivo o no fue decisivo, no se puede nunca demostrar qué hubiera votado la gente, pero notoriamente el resultado algo distinto iba a ser. No se sabía qué pasaba con el gobierno de Italia. Pero lo más importante fue en el año 18, hay elecciones del Parlamento Europeo en mayo, Berlusconi proscripto. Pero resulta que le levantan la proscripción porque no subsistía la causa 2 semanas después que habían pasado las elecciones. Un manejo político. Bueno, fue clarísimo. Esa judicialización política ha tenido reflejos en este momento en Europa en varios lugares. Primero, España, Cataluña, tiene el último presidente que fue en Cataluña, que fue elegido en elecciones sin ningún tipo de proscripción, exiliado. El líder del otro partido independentista está libre, estuvo preso. Estuvo preso, claro, lo sacó Pedro Sánchez. Y proscripto. No puede ser candidato. Bueno, Rumania ganó un candidato opuesto al apoyo a Ucrania. Entonces, la justicia anula la elección por decir que por TikTok había habido una influencia. Eso fue este año, fue ahora, hace semanas. Unos meses. Entonse anula la elección, se convoca nueva elección. Encuestas gana con mayor diferencia. La gente rabiosa. Lo procesa. Pone un segundo candidato y vienen unos juegos rarísimos donde va hasta el gobierno de Francia, el presidente de Francia, el día antes de las elecciones, y termina perdiendo una elección que es muy difícil sostener que haya sido legítima. Francia, viene la casi certeza del triunfo de Marine Le Pen el año que viene, que significa el cambio de la política de una de las potencias europeas, Alemania, Francia, son las dos grandes potencias europeas, que está en contra de las llamadas sanciones a Rusia, en contra del apoyo a Ucrania. Entonces hay un juez que la proscribe. Y ahora que ella pone un candidato, un muchacho joven que anda por los 30 años, Jordan, bueno, en términos franceses, Jordan Bardella, hijo de italianos, y ahora le inician investigaciones judiciales contra su partido y contra él. Es muy difícil no ver en eso la intencionalidad política. La intencionalidad política es evidente. En América Latina hemos tenido Venezuela, elección de 2018, que se habló de la manipulación de votos, que no hubo, pero sí lo que hubo fue proscripción de candidatos. ¿No? Leopoldo López, está bien, había llamado a las armas. Sí, era más discutible. Discutible, y es la justicia. Pero el segundo, en opinión pública de la oposición, era Enrique Capriles, ex gobernador del Estado Miranda. El Estado Miranda equivale en Venezuela a lo que sería la provincia de Buenos Aires en Argentina. Lo proscribe un tribunal administrativo por una falta administrativa. Claro. Ecuador, se proscribe a Rafael Correa. Sí, que está viviendo en Europa hace 15 años. No puede... para que no pueda, por las dudas que tenga el riesgo de ganar. Brasil, vimos lo de Lula, estuvo preso, luego sale. Sí, lo sacaron de la elección del 18, ¿no? Bueno, y ahora está lo de Bolsonaro. Que yo digo lo siguiente, cuidado
con que la misma justicia actúa mal cuando procesa a Lula y actúa bien cuando procesa a Bolsonaro. Hay que tener un poco de equilibrio de que se está en contra de la actuación judicial o a favor, pero no según, dígame a quién acusa. Claro, pasa que yo creo que igual obviamente que eso es a considerar. Lo que pasa que yo creo que como que debería haber un estándar mayor de prueba que tienen que demostrar los jueces cuando se está en vísperas de quitar de la competencia política a una persona con una representatividad social enorme. Y Bueno, vale para la derecha, vale para la izquierda, exacto, ¿no? pero el caso uruguayo, tenemos, bueno, el caso argentino, con Bueno, sí, Cristina Cristina Fernández, Kirchner que está presa. ¿no? Bueno, semi-presa. Sí, porque prisión está presa a domiciliaria, domicilio, pero puede salir al balcón. No, pero además, muy bien jugado todo, con el máximo símbolo que puede el peronismo, que es el tener balcón. un balcón a su disposición. Obvio, el balcón es fundamental. ¿No? Y no aparte hay- que ella lo maneja políticamente. no hay como- peronismo sin balcón No. y ella es una actriz fenomenal en el balcón, ¿no? No es solo tener balcón, porque... A veces baila, a veces saluda. No, pero el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente militar argentino cuando envía las tropas a ocupar la Malvinas, quiso jugar con el balcón. Sí, casi se La lo verdad come. que lo que le sirvió era si le iba a servir o no, según que pasara con las Malvinas, no sus saludos del balcón. El balcón no iba a ser la ¿No? magia por sí mismo. Bueno, acá en Uruguay hubo un candidato que en una elección sacó 4 votos, en otro que saca 40, Domingo Tortorelli, que tenía un balcón, no me acuerdo si en la calle Andes o Convención, bueno, tampoco le sirvió de mucho. Y haciendo la fórmula, queriendo imitar a Perón con él y la esposa, Tortorelli, Manrupe de Tortorelli. Es decir que... No es el balcón. No es verdad. Pero en el caso uruguayo, primero, yo el cómputo luego de que terminaron las guerras civiles, para atrás, no sé si hubo o no hice investigación. Por lo tanto, arrancando en 1905. De 1905 hasta 1980 y diciembre del 86, nunca se había suspendido a ningún senador ni dado ningún desafuero a senadores. La primera suspensión fue José Germán Araujo. En el 86. Luego viene otra, Daniel Bianchi, por un choque. Sí, por manejar alcoholizado. Y luego lo de Penades, que es un tema que algún día habría que hablarlo mucho, cómo se procesó todo eso. Y a nivel de diputados, la última desafuero fue de un titular. Fue Alejandro Cagel, nazi, en 1942, pero en realidad lo echan por delito de opinión. Por nazi. Por un diario llamado Libertad que escribía a favor de Alemania. Bueno, está, pero... Sí, es delito de opinión. Claro, el tipo no hizo nada, opinó a favor del gobierno alemán. Más aún, en el año 40 y pico, no recuerdo si 48 o 49, se exhibe, ya había empezado la Guerra Fría fuerte, se exhibe en el cine Trocadero, 18 y Varón, una película, parece que burdamente anticomunista. Y el Partido Comunista parece que reaccionó de una manera no muy suave, pacífica, y parece que quedó medio destrozado el cine. Y entonces se habla del desafuero o la suspensión, ahí no sé cuál de las dos figuras, Arismendi. Y el argumento, esto lo recogí además por relato familiar, porque mi padre fue uno de los que estuvo en la comisión del Parlamento estudiando el tema, dijeron, ¿cómo se va a echar a alguien elegido por la gente por unos vidrios rotos? Espectacular. ¿No? Es decir, el concepto era que lo que prevalece es la representación ciudadana. Cuando el intento de desafuero y luego el juicio político a Enrique Erro, acusado por la justicia militar, pero acusado de apoyar al MLN. De convivencia con actos de subversivos, de atentado contra la Constitución, personas que estaban en las antípodas ideológicas, como el senador Washington Beltrán, el diputado, su hermano Enrique Beltrán, el diputado Moreira Parson del grupo del senador Ortiz, hacen unos discursos, yo justo estuve a raíz de lo que estoy escribiendo, revisando esto, sobre el cuidado que hay que tener, porque lo que se está discutiendo no es lo que hizo el senador, sino la representación que él inviste y un cuerpo que no fue quien lo eligió, es el que está estudiando su destitución. El que lo eligió fue la ciudadanía, lo que se llama cuerpo electoral, y no es el que lo va a destituir.
Es decir, había un sentido que la representación era lo primero que había que cuidar. Estamos viendo lo contrario. Se han hecho renunciar a diputados por su propio partido por acusaciones que en algún caso después fue desestimada por la justicia o bueno... Bueno, lo de Olmos, ¿no? Que acaba de fallecer. Acaba de morir por un cáncer y no es que la acusación fuera culpable del cáncer, pero hablemos claro. No, bueno, sí, claro. El cáncer tiene muchas causas, pero cuando uno tiene un cáncer peligroso, el primer consejo que uno le dan es cuidado con el estrés. ¿Ah? Lo primero que uno tiene que hacer es, además de otras cosas, cuidarse del estrés. Bueno, acá, si a uno lo estresan, es una forma de que el cáncer explote. Y el caso de Charles Carrera, que además la fiscal sigue invistiendo, y el caso de Besosi, acaba de ganar una elección donde el Partido Nacional saca la mitad de los votos de Soriano. Y el tipo arrasa, ¿No? Dentro de su partido. Y dentro de su partido además pasó una cosa increíble. Él tenía un rival no demasiado fuerte, pero importante, que era sostenido como gran fuerza por el alcalde Dolores, la segunda ciudad de Soriano, que es una figura ascendente del Partido Nacional. Y resulta que, ¿qué le pasó a este alcalde? Que la gente dijo, sí, no, a ti te votamos para alcalde. Pero tu candidato. Pero intendente no, lo íbamos a votar, pero ahora no, hay que votar a Guillermo, hay que desagraviarlo. Sí. Entonces fue una luz de votos que provocó el fenómeno judicial, un candidato preso en campaña electoral. Pasa que es una tensión complicada, ¿no? Porque la gente también, o sea, ve cosas que son... a la vez decimos, bueno, hay corrupción, hay un montón de cuestiones que son reñidas con un buen manejo de la cosa pública. Entonces es como... Hay una tensión. Bueno, eso se está discutiendo en Francia, pero el tema es el siguiente. Primero, ¿qué es lo más importante? Sí, claro. Yo La estoy de acuerdo representación ciudadana o lo otro. Pero el voto no da patente de corso, ¿no? No, pero el sistema en Uruguay no lo permite. Lo podría permitir por un intendente, para cargos unipersonales. Que es bueno, estas son las denuncias, se hace un referéndum y la gente vota. ¿Eso se podría hacer constitucionalmente? No, está estoy previsto. hablando de forma. Ideal, claro, sí. ¿No? Es decir, cuando los regímenes son unipersonales, uninominales, se dice en el sistema electoral. Es decir, que se elige de a uno, el diputado, el senador. Sí, que la gente identifica de quién estamos hablando. No, y además no solo la gente identifica. El distrito que lo eligieron está cerrado. Sí, es eso. ¿Dónde se votó? Votan de nuevo, lo mantienen o no. Bueno, ahí es la propia gente que podría revocar. Los revocatorios, como hacía Chávez en su momento. Se llama el recall en derecho comparado, ¿no? El problema es que, claro, un sistema de proporcionalidad y además con pluralidad de listas, doble voto simultáneo, chimpón fuera, es muy difícil hacer recall. Pero el tema es, bueno, ¿cuál es el límite de irregularidad que puede cometer un electo para seguir el cargo o no? Pero tienen que ser muy altos los estándares. Claro. Tienen que ser muy elevados y una garantía un poco mayor de las que hay hoy, porque 2/3 impedía los desafueros y las suspensiones cuando el Frente Amplio tenía la teoría, que la tuvo no hasta hace demasiado tiempo, que jamás votaba una suspensión de un desafuero. Un buen día cambió 180 grados la postura del Frente y se empezaron a habilitar las suspensiones. También en diputado hubo la suspensión del diputado del Frente Amplio, Leonardo Nicolini, pero las dos que afectaron al Frente, José Germán Araujo y Leonardo Nicolini, es cuando el Frente no tenía 1/3 para poder bloquear la resolución. Es decir, la suma de los partidos tradicionales permitió eso. Ahora, las otras es porque el Frente Amplio adhirió a estas suspensiones o... la más sonada de Manini, ¿no? En el periodo pasado, que se buscó por todas las vías, se desafuero y casi se logra, ¿no? El Frente Amplio abroquelado detrás de el Frente Amplio estaba a favor fue el que del desafuero. Bueno, ahí venía una tensión. El delito que se acusaba era anterior. Y recién electo pedía el desafuero del que ya había sido electo, que tenía una representación del 11% de los ciudadanos. Digo, ese es el tema de la tensión. Es verdad, en Francia dice, bueno, pero no puede haber un privilegio para la casta, correcto. Pero el otro es, usted vote,
Ahora no se preocupe que después nosotros jugamos sí. los bolos y le empezamos a tirar lo que usted eligió. Es una discusión recontra interesante. Es muy interesante, pero el tema es que hay que ver qué prevalece. Y una vez que se empieza a decir que el resultado de una elección, por última instancia se cambia el resultado de la elección. Sí, es así. Nos estamos olvidando nada menos que un juez en el departamento de Colonia puso preso al intendente en funciones, a Walter Zimmer, hace unos años. Entonces, el tema es cuidado que esto lleva inexorablemente a la falta de respeto de la gente al voto. No, que voy a votar si después con lo que yo haga hacen lo que quieren. Lo otro también es otro riesgo. Cuidado que esto lleva a la impunidad. Una vez que soy elegido, hago lo que quiero. Bueno, ahí está el equilibrio. Sin duda. Ahora, el tema es que estamos viendo muchas denuncias que son muy menores. Sí, eso tal cual. Bueno. No estamos hablando de nada. Bueno, a ver, seamos claros, tuvimos el caso de la renuncia de un vicepresidente de la República, básicamente por un tema, en todo caso, de mala gestión en un organismo en su carrera política anterior, y después porque lo que le logran probar es, bueno, la compra de artículos con una tarjeta, digo, es realmente... No, el tema es este. La gestión de Sendik y sobre todo Sendik fue el declarante inhábil, Sí, claro, que eso. cada cosa que decía lo hundía desde un punto de vista popular. Se hizo insostenible la situación dentro del Frente Amplio. Ahora, el tema que, como dijo Mujica, al final fue por comprar un calzoncillo, pero digo, realmente no era el tema de delitos graves. Claro. Que decía, miren, qué barbaridad. Sí, que haya hecho un daño al erario público, un daño... Bueno, hay una cosa que hay que entender. Un expresidente de la República hace poco me decía, charlando, dice, el tema es esto, hay que entender para el uruguayo. Corrupción es si esa persona se metió plata en el bolsillo él. Sí. Hay un tema bien cultural ahí, que el estándar es distinto a las diferentes sociedades, ¿no? Porque no somos escandinavos. Claro, no, pero además es... Bueno, no, pero si lo que hubo fue irregularidad, ¿cuál es la diferencia entre una irregularidad administrativa y un delito, algo sí. delictivo en zonas de que hay abuso innominado de funciones, no porque el transposición de rubros? Sí. Pero ¿se llevó plata para la casa a él? No. Bueno, los que lo rodearon, bueno, pongan preso a los que lo rodearon. En todo caso, dígale, usted lo que es pasible del delito moral de ser un imbécil con la gente que pone. Sí. Pero, O de la responsabilidad política que ello implica, ¿no? Bueno, Pero- la responsabilidad pero no política. penal. Ahora, si la persona la acusan de todo eso y es votado abrumadoramente, bueno, señor, respete el resultado electoral. Es decir, el irlandés, el escritor irlandés George Bernard Shaw, que era muy irónico, y tenía frase para demoler cualquier cosa, decía, la gran virtud de la democracia, que nadie puede ser más estúpido que sus votantes, porque sus representados. Porque cuanto más estúpido el representado, más estúpidos son los que lo votaron, ¿no? Y bueno, en última instancia, si el que vota mal, bueno, hágase cargo. La democracia no es un concurso de que yo juzgo si cada votante es correcto lo que vota. Porque si yo tengo el poder de juzgar la corrección de lo que votan los votantes, me pongo yo en que soy el que designo. Y bueno, venimos de este ciclo electoral en el cual en las departamentales, las ciudadanías de cada departamento, de alguna manera, nos dieron una cachetada a todos los que veníamos declamando los problemas de la corrupción, de los acomodos de no sé qué, en Artigas, en Soriano, en Cerro Largo. Y bueno, y la gente fue masivamente y apoyó. Entonces, bueno, Sí, hay algo ahí de... el caso, no se le puede enmendar la plana al pueblo, como decía. claro, la diferencia es, en Artigas ocurrió que las personas acusadas no fueron las candidatas. Ujú. Bueno, sí, fue Claro, digo, un matiz, claro. hay un matiz. En el caso de Soriano fue directamente la acusada. Sí. Entonces, Generó el efecto de apoyo, al revés. no, Sí, ahí claro. generó un efecto de apoyo. Digo, yo que conozco bien Soriano, de mi departamento, más allá que no tengo familiares, que la gente decía, pero pobre Guillermo, si no hizo nada, sí, está mal rodeado, es decir, esa idea, él no se llevó nada, entonces déjense mormar con esto. Y generó una luz. Además, cuidado cuando tanto la oposición al candidato se pasa de rosca y no se da cuenta por dónde va la opinión pública. Creo que pasó en varios departamentos.
como cuando se pasa los actores judiciales, ¿no? De no tener la prudencia, que en el caso Manini, el fiscal o el juez, creo que fue juez, tuvo la prudencia en campaña electoral, que primero hizo algo que rechinó, que es hacer un pedido de formalización, no sé qué, en medio de una campaña electoral de un candidato ya registrado. Pero luego lo que hizo, bueno, hay que esperar el resultado de la elección para ver si tiene fuero o no tiene fuero, y después eso irá por otra vía. Así como dijo, bueno, abro un compás de espera. Que no ocurrió en Soriano, fue agarrar y decir, está preso en la campaña electoral. No pueden ir a votar. No, lo de él ir a votar iba, ahí creo que fue un error de él, porque no importaba ahí. La ley electoral y la Corte Electoral estaban por encima de la decisión judicial penal. Si el juez llegaba a sancionar por haber ido a votar, aunque estaba inhibido en la intendencia, cometía un delito electoral. Y él tuvo que haber ido a votar, y ahí... Fue por recomendación de sus abogados que tuvieron esa cautela. Bueno, más que una cautela, fue un error de conocimiento del derecho electoral. Oscar, ha sido un enorme placer, se nos ha volado el tiempo, hemos hablado un buen rato y bueno, y queda recontra abierta la invitación para que vuelvas, porque temas sobran. Me parece que era importante vincular este problema de la judicialización con lo primero que hablábamos de la representación y de esta crisis de confianza, porque son fenómenos que están indisolublemente ligados, ¿no? Sí, no, y el tema también de la judicialización y de la transparencia con que actúen los propios sectores políticos es un tema fundamental para la credibilidad o no credibilidad. Porque una cosa es que se judicializa y otra cosa que la gente quede con la convicción que además las cosas están mal hechas. ¿No? Eso no se arregla con decir es inocente. No, hizo las cosas mal. Yo creo que todo ese combo, como se dice ahora, es de las cosas que hay que tener en cuenta y cuidado si se quiere cuidar un sistema como el nuestro, ¿no? Oscar, ha sido un enorme placer. Y para ustedes que han estado del otro lado, que nos han seguido amablemente durante este rato, que van a estar viendo este episodio en las distintas plataformas, muchas gracias por estar allí. Nos seguimos encontrando para ver cómo viene la cosa.